el reino de los cielos no es para los que tienen poder, no es para los que están en autoridad, riquezas y así esas personas eminentes, sino que el reino de los cielos les pertenece a los necesitados, a los pobres, a los humillados y a los que realmente necesitan que se practique justicia en ellos. A estas personas es que les pertenece el reino de los cielos. Y esto es contradictorio porque lo que nosotros vemos es que los beneficios y las cosas que tienen la mayoría de personas son para los que tienen el poder y los que están allá arriba. Y Jesús llega diciendo, no, el reino de los cielos es para los que realmente están en la parte más abajo, los que realmente están full allá en el fondo, a ellos les pertenece el reino de los cielos. Y mientras Jesús iba diciendo esto, decía, también les iba contando y les iba diciendo ciertas expectativas que le corresponden a Dios, que ciertas expectativas que son que a estas personas que les pertenece el reino de Dios, Él los iba a librar de su sufrimiento, que Él iba a ejercer justicia sobre ellos a su favor, que los iba a considerar como sus hijos, los iba a reconocer como sus hijos, y así varias expectativas que él coloca. Y mientras yo estaba preparando este mensaje y mientras lo estaba estudiándolo, vino un pensamiento que la verdad a mí me animó mucho, ¿sí? Y es que este pensamiento es que estos versículos están hablando de mí, están hablando de nosotros. Nosotros somos sus discípulos. Y cuando Él dice que el reino de los cielos nos pertenece, está hablando de nosotros. A nosotros nos pertenece. Y no sé por qué, aunque es algo obvio, de que nosotros somos sus hijos de Dios, Él ya nos reconoce. No sé si es que es porque uno ya lo da por hecho, pero realmente me impactó mucho esta semana. Yo no sé si somos conscientes de la magnitud de estas afirmaciones. Dios, o sea, el Dios creador de todo, me reconoce como su hijo. Y hay ciertas expectativas que están obrando a mi favor. Y, o sea, yo no sé, mientras yo lo meditaba, yo decía como, Dios mío, gracias. Porque realmente, pues en lo personal, yo no soy merecedor de tanto. De que Dios me reconozca como su hijo, eso es una bendición que, o sea, realmente nunca hubiéramos podido nosotros merecer. Y yo sé, la verdad me puse a analizar durante este tiempo el por qué me sorprendía tanto. Y es que claro, mientras empezábamos el estudio, decíamos que el reino de los cielos le pertenece a los que están en una necesidad extrema, necesitan justicia, a los que son humillados. Y en este momento, en mi situación actual, yo no estoy en esta situación. Yo no estoy con una necesidad extrema, gracias a Dios, no estoy siendo humillado, no necesito nada que se ejerza justicia sobre mí inmediatamente. Y yo decía, claro, me estaba sintiendo un poco alejado, como que es para ellos, pero yo no estoy en ellos. Y entonces venía meditando y mientras meditaba decía, claro, eso es porque ya estas expectativas que Dios está aquí diciendo, esas expectativas ya están obrando en mi vida. O sea, el reino de los cielos es para estas personas, pero no es para que se queden ahí. El reino de los cielos es para estas personas y para que esas expectativas vayan transformando su vida y cada vez vayan siendo mejores. Sí, cada vez ya no es para que siempre estén en necesidad, siempre estén sino que esto vaya mejorando. Y gracias a Dios, esas expectativas se fueron cumpliendo desde mis papás. Mis papás decidieron ser seguidores de Cristo y esas expectativas empezaron a impactar en su vida. Y como impactaron en su vida, me beneficiaron a mí. Y esas expectativas se están cumpliendo en mi vida hoy. Y como se están cumpliendo en mi vida, están beneficiando a mi hija. Y eso va así de generación en generación y eso cada vez va mejorando la situación de cada persona que está entrando al reino de los cielos. Y claro, entonces ahí viene ya a hacerse realidad, porque sí, efectivamente el reino de los cielos está dirigido a estas personas, pero
también está las personas que ya estamos llevando un tiempo, Dios está orando y está cumpliendo esas expectativas. También obviamente hay personas que están en el otro lado, personas que ahorita sí están en necesidad extrema, que necesitan, que no tienen para comer, personas que realmente necesitan que se obre justicia en ellos. Y lo que yo les puedo decir a ellos es que hay esperanza. O sea, ellos tienen una esperanza muy grande y es que Dios cumple esas expectativas. Dios las está cumpliendo en mi vida y las ha cumplido. Yo sé que aquí muchos somos testigos de cómo Dios obra y que Dios está haciendo eso. Dios no está quieto ahí esperando que esas personas estén ahí por siempre en esa situación. Entonces ahí estamos todos los grupos, incluye a las personas que están necesitadas, a los que ya no tanto, que obviamente nosotros necesitamos de Dios y obviamente nada de lo que tenemos puede ser sin Dios, pero incluye a todos, ¿sí? Para ellos es el reino de los cielos. Continuando con esto, con un poco el resumen para los que, pero igual les invito a que vean todos porque yo estoy resumiendo 7 enseñanzas. También Jesús no es tan, o sea, suena todo muy bonito, ¿no? Yo me hago discípulo de Dios y empiezo a adquirir ciertas bendiciones por membresía. Como que yo soy su hijo, soy su discípulo y entonces empiezo a adquirir ciertas bendiciones y todo empieza a mejorar. No es tan sencillo. A lo largo de la vida vemos que no todo es así como tan, ay, sí, esto es blanco y negro y ya. Aquí empieza un montón de cosas a entrar en juego y dentro de esas están las que narra Jesús, que ya son las expectativas que espera Dios de parte de nuestra, ¿sí? Y quiero hacer una aclaración, o sea, que hay expectativas de nosotros hacia Dios, más o menos, o sea, Dios dándolas, o sea, Dios obrando esas expectativas, y hay expectativas de Dios hacia nosotros, que Dios espera de nosotros, ¿sí? Pero quiero hacer la aclaración y es que estas expectativas no son condicionales. No quiere decir, estas expectativas no son condicionales y esto quiere decir que no tengo yo que cumplir esto para que Dios haga esto. No. Y no es que porque Dios hace esto, yo hago esto. No. Por eso es que usamos la palabra expectativa. Porque la expectativa hace referencia a que es lo que se espera, ¿sí? El ideal a lo que apunta es a esto, ¿sí? Hay el discípulo se espera que tenga ciertas características. Es el ideal, eso es a lo que se debe apuntar, ¿sí? Por ejemplo, por ponerlo en un ejemplo puntual aquí con el gobierno, el ciudadano. Se espera que el ciudadano pague impuestos, se espera que el ciudadano no arroje basura en el suelo. Pero no se espera que lo haga por obtener beneficios o por temor a algún castigo. Se espera que se haga porque es lo correcto, ¿sí? Porque la persona la expectativa es que se haga porque es lo correcto. Y así nosotros también tenemos ciertas expectativas. Es lo correcto que nosotros obremos como están las expectativas que vamos a mencionar. Dentro de las que ya se mencionaron está ser sal y luz, obrar como pacificadores y bueno, hay varias, ¿sí? Pero nosotros, o pues yo, en las charlas y en lo que hemos hablado con los líderes, quise resumir en que todas las expectativas que ya hemos mencionado y las que vamos a mencionar, William mencionaba que íbamos a tocar 14 a lo largo de este estudio, se resumen en una frase, o yo las resumí en una frase, y es que la expectativa de un discípulo de Jesús es que practique la justicia, ¿sí? La expectativa de un discípulo de Jesús es que practique la justicia. Pero no la justicia que nos enseña el mundo, porque la justicia que enseña el mundo es que cada quien debe recibir lo que se merece. En ejemplos simples, si yo robo a una tienda y me cogen, entonces yo debo pagar cárcel. En algunos países, si yo asesino a una persona, a mí me deben asesinar, ¿sí? Porque lo que merezco es eso. Pero la justicia bíblica es distinta. La justicia bíblica es aquella que busca constantemente el bienestar de las personas sin importar que lo merezcan o no. Y ahí está la diferencia. Y es que ese tipo de justicia busca
siempre, siempre el bienestar de todas las personas y de que nos rodean, sin importar si lo merecen o no. Porque, y más adelante vamos a ver cómo Jesús empieza a derrotar todo este tipo de cosas de decir, si a mí me hacen bien, entonces yo hago bien, pero si me hacen mal, yo hago mal. No, aquí él empieza a debatir todo este tipo de cosas. Y en eso entonces yo encierro todo lo que vamos a estar viendo a lo largo de todo esto, y es, el discípulo de Jesús está obrando en justicia, está obrando en justicia en estas circunstancias, ¿sí o no? ¿Sí? Y eso es lo que nosotros debemos empezar a preguntarnos y a cuestionarnos. Y ya, esto es ya terminando el resumen, empezamos hoy con el primer tema de estos 14 que vamos a estar viendo, y es el tema de la reconciliación, ¿sí? La reconciliación como el primer aspecto de la vida en el que nosotros debemos buscar ejercer con justicia, ¿sí? Quiero que vayamos a Mateo 5, 21. Mateo 5, 21. Es la página 1068. Cinco 21, sí. Hasta el 26. ¿Ya lo tienen la mayoría? Bueno, dice, Jesús enseña sobre la reconciliación. Dice el título. Ustedes han oído que se les dijo a los antepasados, no mates, y el que cometa asesinato tendrá que responder ante un juez. Pero ahora yo les digo que todo el que se enoje con otro tendrá que responder ante el tribunal. El que insulte a alguien tendrá que responder ante el consejo. Y el que maldiga a otro tendrá que responder por eso en el fuego del infierno. Así que si vas al altar a dar una ofrenda a Dios y te acuerdas de que alguien tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda y ve a hacer las paces con esa persona. Luego regresa para dar tu ofrenda a Dios. Reconcíliate pronto con tu adversario, llega a un acuerdo con él mientras van hacia el juzgado, porque si no, él te entregará al juez y el juez te entregará al guardia para que te meta a la cárcel. Te digo la verdad, no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Como les mencionábamos, el primer aspecto que vamos a hablar es acerca de la reconciliación como el primer aspecto de nuestra vida en el que podemos ejercer justicia. Pero yo específicamente voy a estar tratando el tema del enojo. El enojo como una injusticia grave. Y entonces quiero que leamos entonces solo la parte, el versículo 21 y la parte A del 22, que dice: Ustedes han oído que se les dijo a los antepasados, no mates, y el que cometa asesinato tendrá que responder ante un juez. Pero ahora yo les digo que todo el que se enoje con otro tendrá que responder ante el tribunal. Interesante ese texto. Por mucho tiempo, mientras yo soy creyente desde chiquitico. Bueno, mis papás asistían desde que yo era muy chiquito y crecí en contacto con la iglesia desde muy chiquito. Y este texto a mí siempre me chocó, porque si lo leemos literal y lo interpretamos literalmente, aquí Jesús está diciendo, ustedes han oído que el que mate tiene que ser juzgado. El que asesina a una persona tiene que ser juzgado. Pero si ustedes se enojan, también tendrán que ser juzgados. O sea, prácticamente Jesús está comparando el matar con enojarse. Y si el matar es pecado, ¿enojarse es pecado? ¿Qué opinan? Entonces, si yo me enojo, ¿ya cometí pecado? ¿Sí? Y esa es la forma en la que yo siempre lo he interpretado. O sea, yo siempre, y claro, o sea, entonces yo digo,
¿Cada cuánto estoy pecando? Nosotros los que tenemos hijos, realmente mantenerse sin enojarse con un hijo es muy difícil. Y entonces cuando yo me enojo ante mi hijo, ¿será que estoy pecando? Y una pregunta aún más difícil. ¿Jesús se enojó? ¿Y si Jesús se enojó, entonces él pecó? La Biblia dice que no. Entonces, ¿será que se está contradiciendo? Y ahí es cuando uno dice, uff, y por eso es que a mí me chocaba mucho este texto. Me chocaba bastante porque, o sea, no puede ser que el enojo sea pecado, no puede ser que entonces si es así, entonces Jesús pecó, no, eso no es posible. Y entonces ahí uno tiene que empezar a indagar, bueno, y aquí entonces, ¿cuál es la forma en la que yo voy a interpretar esto? Y para eso me voy a remitir, y en serio, los que no lo han visto y quieren repasar, y los que ya lo han visto y quieren repasar, vean la enseñanza de William, no la pasada, sino la anterior, que era acerca de la instrucción bíblica, ¿sí? La diferencia entre la ley y la instrucción bíblica, ¿sí? ¿Qué nos estaba diciendo acá? Nos estaba hablando acerca de, espérame, ¿cómo es que se llama? El lenguaje figurado, ¿sí? La Biblia es un libro que se escribió por muchos siglos. Se escribió hace más de 2000 años, como mínimo. Ciertas partes más de 3000, 4000, no sé. La Biblia es un libro que tiene mucho tiempo de haberse escrito. Y si se interpreta de una forma literal y textual, pues hay muchas cosas que no van a seguir ejerciendo para la actualidad, porque nosotros somos un mundo, sí, nosotros somos humanos y estamos cambiando constantemente, ¿sí? Entonces, si lo que aplicaba para ayer ya no va a aplicar para hoy. Entonces, por eso es que la Biblia utiliza una herramienta y es el lenguaje figurado. El lenguaje figurado lo que está indicando, o pues en el Nuevo Testamento las parábolas, es que no se deben interpretar de una forma literal. Se debe mirar el trasfondo, a qué es a lo que apunta esa norma, ¿sí? Y pues no quiero andar porque eso se trata en ese video, realmente se los recomiendo que lo escuchen para poderlo interiorizar. Lo que estamos aquí diciendo es que debemos buscar qué es el trasfondo de esto, ¿sí? Porque claro, si yo interpreto, William colocaba el ejemplo de, en la Biblia se menciona el hecho de la circuncisión. Si yo no me circuncido hoy en día, entonces no soy hijo de Dios, no hago parte de su pueblo. En otros textos dice que el que combine telas de diferentes como proveniencias tenía que morir. Y cosas así por el estilo, que están en el Antiguo Testamento. ¿Yo debo cumplir esas leyes hoy en día? Y si no, ¿por qué no? Ahí es cuando yo entonces debo empezar a indagar y mirar a qué era lo que apuntaba esa norma, ¿sí? A qué era lo que estaba apuntando, el día del reposo. Si yo entonces no guardo el sábado y el sábado me pongo a trabajar, entonces estoy pecando. No, ellos está apuntando a otra cosa, está apuntando a otro aspecto al que yo debo entonces indagar. Y eso se vuelve más interesante porque no es tan fácil, claro. Es muy fácil que a mí me digan, y muchos esperan y quieren eso, que a mí me digan, no haga esto y ya. Y yo entonces no hago eso y ya estoy bien. Pero no, en la Biblia, en la vida hay una gama de situaciones completamente distintas para cada persona, cada situación es diferente y necesita aplicaciones diferentes. Y pues claro, para un niño es fácil que yo le diga no hagas eso y él haga caso. Pero para un adulto ya tiene que mirar las consecuencias, tiene que mirar la situación. Eso hace parte del crecimiento y Dios no quiere que nos quedemos como niños. Él quiere que crezcamos y maduremos y que no todo el tiempo estemos diciendo, ¿será que esto está bien? ¿Será que que yo evalúe la situación y diga, bueno, conforme a los fundamentos y a lo que Dios nos ha enseñado en su Biblia, yo debería orar conforme a esto, según cada situación. Entonces, basados en eso, este texto, cuando nos está diciendo que ustedes han escuchado no matar, pero yo les digo que si se enojan también deben ser juzgados, aquí no está diciendo Jesús, matar es igual a enojarse. Matar es pecado, enojarse es pecado. No. Lo que pasa es que durante mucho tiempo se entendió, los judíos aplicaron la literalidad de las leyes por toda como parte de su cultura.
Y ellos sí eran muy literales. La Biblia dice no matar, yo no mato. Pero eso no quiere decir que yo no le haga la vida imposible a mi enemigo. Eso no quiere decir que yo no haga que otra persona lo mate. Porque eso pasaba. La gente decía, no, yo no lo maté. Pero yo le generé cizaña a esta persona para que fuera y hiciera, mejor dicho, lo acusaran. Pero yo estoy cumpliendo la ley porque yo no lo maté. Y eso era lo que estaban haciendo. O sea, ya y hasta ahí yo ya llegué. Yo estoy cumpliendo la ley, no maté. ¿Sí? Y aquí entonces, aquí Jesús está diciendo, no, esto va más allá. Esto va a que apuntemos a inclusive el enojo, ya que ya estamos hablando del enojo no justificado. Si ustedes hablan la Biblia en la PDT, en la versión virtual, ahí está hablando del enojo no justificado. Y entonces vamos a tratar el tema del enojo y por qué el enojo. ¿Por qué entonces asesinar era comparado con enojarse? ¿Sí? Porque pues como les digo, yo me enojo mucho, todos los días con mis niños. No, es un enojo que no, o sea, que de pronto lo sabe controlar y no estalla a ser agresivo, pues. Sí, y la parte del control es algo que vamos a tocar ahorita, porque es muy cierto. Lo que queríamos aquí mencionar es que a lo largo de estas que vamos a, porque esta no es la primera, aquí vamos a empezar muchos que dice, si haces esto vas a obtener lo otro. Esto no se debe entender como una ley penal o un código penal de que si yo cometo esto mi castigo es el siguiente. No, aquí lo que está diciendo es que si tú coges por este camino, lo más probable es que tú termines en eso. Y efectivamente, si yo no controlo mis emociones, si yo no controlo mi enojo, lo más probable es que yo termine siendo juzgado en el tribunal. Y ahí más adelante empieza a escalar y bueno, a mencionar un montón de lugares porque sí, efectivamente, si yo no llego a controlar y ejercer control sobre eso, o sea, sí, lo más probable es que yo por mis actos resulte siendo juzgado en esos aspectos. Un claro ejemplo de por qué el enojo es importante que nosotros lo controlemos está en Génesis 4. Y es que estos no tienen división, ¿no? Me llamó mucho la atención que el primer pecado que se manifiesta, o la primera emoción que, sí, después de la caída de Adán y Eva, que fue por desobediencia, el que sigue es el enojo. Si leemos desde el Génesis 4, desde el versículo 3, dice, después de algún tiempo, Caín le llevó al Señor algunos frutos de la tierra como ofrenda. Abel también llevó las mejores crías de sus ovejas. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda que le trajo, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Entonces Caín se enojó mucho y se entristeció. El Señor le preguntó, ¿por qué estás enojado y te ves tan triste? Si tú haces lo bueno, yo te aceptaré, pero si haces lo malo, entonces el pecado te estará esperando para atacarte. Te quiere dominar, pero tú debes dominarlo a él. Bueno, y ahí ya sabemos qué es lo que pasó. Caín no quiso dominar su enojo y resultó asesinando a su hermano. Y de ahí su vida y la de sus generaciones fue una vida muy fuerte, demasiado dominada por sus emociones. Vemos ahí más adelante frases como que uno de sus descendientes decía, si alguien me hace algo a mí, yo no solo se lo devuelvo, sino que se lo multiplico por 7. Y bueno, cosas así por el estilo eran las que se veían ahí. Entonces, sí me llama la atención el hecho de que el primero que se reconoce ahí después de la caída de Adán y Eva fue que Caín debía controlar su enojo. Y Dios le dijo ahí, el pecado está a tu puerta. O sea, él no le dijo, ya pecaste por enojarte. No, dijo, el pecado está a tu puerta y está en ti controlarlo o no controlarlo. Y eso es un dato muy, muy interesante, porque él no pecó por enojarse, sino por cómo reaccionó con su enojo.
Y eso es lo que nosotros debemos empezar a mirar. Volviendo a Mateo 5. Bueno, y entonces me puso a pensar, bueno, ¿qué tan malo es entonces que yo deje controlar mi vida por el enojo? El primer caso que ya vimos de Caín es que tuvo resultados muy malos, ¿no? Pero si lo llevamos ya a la actualidad, al presente, ¿por qué razón yo dejaría controlarme por el enojo? ¿Sí? Una razón muy obvia que se me vino a mí es mantener mi autoridad. Cuando mi mamá y sus antepasados fueron enseñados en que ellos debían ejercer autoridad a través del enojo, ¿sí? Entonces, para que mi mamá pudiera a mí castigarme, que lo hacía muy frecuentemente, tenía que ser con piedra. Mi mamá no podía decir, venga y yo lo corrijo con amor, venga y sentémonos y hablemos, y venga ella tenía que estar furiosa porque si no, no le nacía pegarme, porque ella sí me cogía. Pero ella tenía que estar furiosa, ¿sí? Y era la forma en la que ella ejercía autoridad. Y el tema con ejercer, esto es en cuanto a la crianza, el tema de ejercer crianza a través del enojo y la ira, es que uno con el tiempo se va curtiendo, se llama, no sé si en otras culturas dicen lo mismo, y es que uno se va acostumbrando. Y uno como hijo es muy hábil entonces en empezar a saber cuándo si mi mamá solo me castiga cuando está enojada, pues sé cuándo entonces puedo hacer travesuras y cuándo no. Y así era. Y cuando mi mamá entonces yo sabía que no estaba enojada, entonces yo iba y cedía más. Y entonces su autoridad estaba sí o sí delegada a su nivel de enojo. Y cada vez tenía que ser más, porque yo cada vez crecía. Al principio una palmada bastaba y un grito, pero ya después entre yo más crecía ya tenía que ser más duro. Y sí, efectivamente fue más duro. Pero llegaba un tiempo en el que yo ya tengo 15 años, tengo 16 y ya su autoridad no se puede ejercer por gritos, no se puede ejercer por violencia, por enojo, por ira, ¿sí? Y ese es el problema, que mi autoridad entonces va a estar siempre demandando más enojo, más ira, más injusticia, porque efectivamente cuando uno castiga así, uno maltrata a los hijos. O sea, pues, gracias a Dios no tengo traumas, pero era lo normal en esa época. Y realmente uno sí, y claro, o sea, cada vez tengo que dar más, ¿sí? Porque mi hijo se va a acostumbrar a mi enojo. Entonces cada vez yo más tengo que efectuar, si al principio fueron palmadas, ya después correa. Si ya correa no, gritos, insultos, groserías. Y ya cuando tenga 15 se ven los casos de familias que los hijos ya toca papá y hijo peleando a los puños. Porque es la forma en la que se solucionan las cosas. Entonces claro, si yo manejo mi autoridad en forma o en torno al enojo, pues eso no tiene resultados buenos. Primero, porque yo siempre tengo que estar dando más enojo. Siempre tengo que estar subiendo un escalón más, un escalón más, un escalón más. Y segundo, mientras subo esos escalones, muchos inocentes pagan por los platos rotos de otros. Porque cuando yo me enojo no es que yo pueda decir, estoy bravo con Daniel y me enojo solo con Daniel y el resto estoy súper bien. O sea, si yo estoy airado y no controlo mi ira, o sea, quiere que se me atraviese. Y eso es lo que pasa. Y entonces, claro, ahí es cuando yo tengo que, y realmente, créanme que esto es muy complejo. O sea, yo que ahorita estoy criando a mis 2 niñitos, porque tampoco está el otro extremo en cuanto a la crianza, de que entonces yo no efectúo consecuencias porque se porten mal. ¿Sí? La cuestión es que yo ya debo hacerlo de una forma sin ira, en amor. No siempre, y pues yo no recomiendo la correa o el castigo físico. Hay muchos métodos, o sea, pero ya entonces eso denota mucho autocontrol primero de nosotros y mucho estar aprendiendo constantemente alternativas para no efectuar autoridad a través del enojo. Y eso no es fácil. Por eso es que yo les decía que, sí, claro, suena muy bonito como háganse discípulos y todo va a ir bien. No es tan sencillo, sí, todo va a ir bien porque Dios lo dice, pero hay mucho de nuestra parte. Y mientras yo hago, Dios está haciendo conmigo y me está ayudando a transformarme. Y eso solo es en cuanto a los hijos. Imagínense en cuanto al trabajo. Muchos jefes ejercen autoridad con sus empleados o los que están a su cargo a través de la ira.
a través del enojo. Y pasa exactamente lo mismo. O sea, si yo no estoy enojado, no me responde. Si yo no estoy gritando y yo no estoy insultando y diciendo cuantas groserías, la gente a mí no me hace caso. Y eso es una autoridad débil. O sea, yo creo que la persona que tiene más autoridad es el que menos levanta la voz, que diga, me hacen esto y se hace. En lugar de estar, es que ustedes catredoles hijos de sus mamás. No, o sea, eso es lo que, o sea, realmente, y hay muchos, créanme que donde yo estoy, hay muchos jefes que ejercen dominio y autoridad a través de los madrazos y mejor dicho, y así es como se hacen valer. Y claro, gente que le toca entonces estar acuerpada porque donde se le levante otro más valiente, pues ¿qué le toca hacer? Responder a la violencia, y que hace que esto se vuelve un círculo de multiplicativo de yo me enojo, ira, de empiezo a generar ambientes negativos, hostiles. O sea, y por eso es que es tan importante que nosotros empecemos a ver el enojo no justificado y no manejado de la mejor forma como un error grave, ¿sí? Porque, y es interesante, de todos los que vamos a empezar, Jesús empieza con el enojo. Porque es una de las emociones que lleva más tiempo manejar, que lleva más autocontrol, más conocimiento, más indagar, y que trae consecuencias más negativas en cuanto a la relación. Y nosotros vamos a estar, bueno, ya vimos que debemos ser pacificadores, debemos ser sal y luz, y a lo largo de todo lo que vamos a ver, la comunión y el estar bien con los demás es algo importante. Es algo importante que nosotros debamos estar constantemente, en condiciones de paz y tranquilidad con las demás personas. ¿Esto quiere decir entonces que yo no me debo enojar? No. ¿Sí? Esto quiere decir que el enojo es una emoción que Dios nos dio, es una emoción que yo debo aceptar y que no es mala, es una emoción sino que yo tengo que aprender a manejarla. ¿Sí? Tengo que aprender a responder conforme a lo que es correcto a pesar de estar enojado. La emoción no me define, y eso es algo que uno tiene que aprender. No porque yo estoy enojado debo actuar así, no. Entonces, por eso yo hoy quiero hablar unos pasos para poder, estos son pasos digamos que se manejan desde la parte de la psicología y de la crianza, de lo que pues un poquito he podido investigar para pues poder efectuarla con mis hijos, y es una serie de pasos que uno debe empezar a entrenarse en estos para poder efectuar y manejar mejor esta emoción del enojo, y varias, o sea, esto aplica para varias. Pero antes de poder darles los pasos, hay 3 supuestos que nos impiden avanzar, 3 supuestos que nos impiden mejorar, ¿sí? Y estos supuestos hay que derribarlos antes de querer intentar hacer cualquier cosa, ¿sí? Y son supuestos que son muy populares. El primero es, yo soy así, y así me deben querer. Hay un montón de imágenes en estados de WhatsApp de parejas que dice, es que me quiere cambiar, el que me quiera como soy. Y hay un montón, o sea, créanme que la gente dice, yo soy así y así me quedo. O sea, y es que yo soy así. Y no. O sea, si yo acepto esta afirmación de yo soy así y no dejo posibilidad al cambio. Y eso es lo peor que nosotros podemos hacer. Nadie es perfecto. Y si yo no doy posibilidad al cambio, entonces yo me estanco. O sea, yo tengo que estar cambiando. O sea, yo necesito cambiar, necesito mejorar todos los días. Entonces el primero es yo soy así, no es válido. Es yo me comporto así, pero yo puedo cambiar, yo puedo mejorar, ¿sí? Entonces es el primer supuesto que debemos derribar, el yo soy así y deben aceptarme, no, nada que ver. O sea, yo sí efectivamente tengo estos errores, pero puedo mejorarlos, puedo cambiarlos, con esfuerzo, con muchas cosas, ayuda de mucha gente, pero se puede. El siguiente, es como yo hago las cosas, es como me enseñaron. Cuando yo le trato de enseñar a mi mamá de corrección con Isabela, me dice, es que a mí me enseñaron así. Fácil. Y si a mí me enseñaron así, pues así se hace. Es como yo las hago. Porque claro, es la fácil. Querer cambiar o sea, realmente no es fácil. Y yo por eso digo, o sea, gracias a Dios por mi mamá, porque pues efectivamente ellos los criaron muy mal.
Ella fue un poquito mejor de cómo fueron sus papás y yo soy un poquito mejor de cómo fue mi mamá y esa es la idea, que cada generación mejore. Y pues obviamente yo no puedo pretender que ella con su formación haga cambios inmediatos y mejor dicho se transforme y ya sea la mujer perfecta. No, a ella le va a costar más de lo que me cuesta a mí. Y si a mí me cuesta, no me imagino a ella. Pero eso no quiere decir que ella diga yo soy así, no cambio. No. O sea, tenemos que esforzarnos. O sea, hacer cambios mínimos, pequeños. Ir empezando a cambiar poquitas, pequeñas cosas y no decir es que yo hago las cosas así. Y así es como funcionan. Y no solo con los hijos, o sea, con todo. O sea, créanme que si uno se abre al aprendizaje y al cambio, o sea, uno aprende mucho. Que no es que yo preparo las cosas así. Pues, ¿qué importa si otro las prepara de otra forma? Aprendamos. Si no me gusta después, pues bueno. Pero no nos cerremos. No nos cerremos. Obviamente hay en cuanto a cosas positivas, ¿no? No es que, ay, sí, es que yo hago las cosas así, entonces si alguien me invita a hacer ciertas cosas malas, no, es que hay que probar y cerrar, aceptar el cambio, no. En cuanto a cosas positivas, no nos cerremos. Siempre estemos dispuestos a mejorar, a estar, sí, en pro de estar siempre cambiando. Y el tercero es, ya lo he intentado y no funciona. Estos son los tres supuestos que debemos derribar, ¿sí? Porque efectivamente, ya lo he intentado y no funciona, sí, es cierto. Nadie lo consigue a la primera. O sea, ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la quinta. O sea, eso pasan tiempo, o sea, esto es un proceso. Hay gente que se le facilita más que a otros, definitivamente. Hay gente a los que se les dice hay que hacer este cambio y tienen una habilidad y yo digo, gente muy experta que tienen la habilidad de que sacan y se les dijeron, no, no es por este lado, sino hágalo por este lado y de una vez ya las cogieron de una. Y gracias a Dios por ellos porque pueden avanzar. Pero hay a los que se nos dificultan. Y nosotros, o sea, no saben todo lo que yo sufro con ser diligente. Y intento y hago y vuelvo y caigo y vuelvo y la embarro y vuelvo y me pongo una semana, 15 días de locha y otra vez vuelvo y llevo así como 5 años de casado. No, pero literal, llevo muchos años en los que he tratado de mejorar y todavía no lo logro. O sea, todavía sufro, sí, he mejorado. Y en comparación a cómo empecé, estoy muchísimo. Pero uno espera que sea más fácil y no. El tema es que no nos cansemos de intentar. ¿Sí? Siempre habrán cosas, no solo habrán cosas que serán más fáciles para nosotros y serán más fáciles de asimilar esos cambios, pero nunca nos cansemos de, no, es que ya lo intenté y no funciona. Si lo he intentado muchas veces con el mismo método y no funcionó, pues cambiemos de método, cambiemos a otra cosa, miremos, investiguemos, indaguemos, o sea, pero siempre estemos en pro de estar buscando cómo yo mejoro cada día. Y eso es fundamental. Y ya teniendo esos tres claros, yo soy así y el que me quiera me debe aceptar como soy. Es como yo hago las cosas, el segundo. Y el tercero, ya lo he intentado y no funciona. Entonces esos son los tres primeros sesgos que hay que derribar porque si yo tengo alguno de esos, o sea, seguir los pasos que vienen adelante va a ser muy difícil. Entonces esos son los primeros que, o sea, créanme, si nosotros nos metemos estos tres en la cabeza, tenemos mucha posibilidad de mejora, mucho, mucho. El primer paso para empezar a mejorar nuestro control del enojo es identificar la emoción, ponerle un nombre. Y ahí es cuando nosotros debemos empezar a conocernos. No es lo mismo estar frustrado que estar enojado. No es lo mismo estar enojado que estar airado, ¿sí? Yo tengo que empezar a diferenciar. No es lo mismo estar enojado que estar triste. Muchas personas confunden sus emociones y es porque no sabemos cómo reaccionamos ante cada emoción. Ni siquiera sabemos qué emociones hay. Si quieren verlas, están Intensamente 2 en cines. Tenía que decirlo, perdón. No, pero realmente hay muchos contenido y muchas cosas porque si yo no identifico qué es lo que tengo, no puedo empezar a obrar en cuanto a esto, ¿sí? No es lo mismo tener cáncer que tener gripa, ¿sí? El cáncer tiene un tratamiento, la gripa tiene otro tratamiento, uno es más grave que otro, uno es menos grave,
y yo no le puedo dar el mismo tratamiento de gripa al cáncer porque no va a servir. Entonces, y lo mismo pasa con las emociones. La frustración no es lo mismo que el enojo. Si yo no manejo no sé diferenciar en la frustración del enojo, resulto dando la píldora del enojo a la frustración y no va a funcionar igual. Por eso es que es importante capacitarnos. Yo solo voy a manejar ahorita la del enojo. Entonces la primera es darle un nombre. La segunda es graduarla. Quiere decir darle un rango. Del 1 al 10, ¿en cuánto estoy? Sí, porque yo no puedo tratar de hacer estos pasos cuando estoy en 10. Yo tengo que empezar a mirarlo cuando ya está en 1. Empezar a identificarlo en 1. No cuando ya está en 100. No, debo empezar a conocerme. Esto es un proceso de conocerme a mí mismo. Entonces, identificarla, graduarla. Y identificar, eso hace parte del reconocerla, que es identificarla, graduarla e identificar cómo se representa en mi cuerpo, ¿sí? Muchas personas cuando empezamos a enojarnos, se nos sube empezamos a sudar, ¿sí? O la respiración se agita, o empiezo a, no sé, diferentes formas. Tengo que identificar cómo se empieza a revelar en mí, ¿sí? Porque eso es fundamental para después poder poner un contra. Si mi respiración se empieza a agitar, pues empiezo a hacer ejercicios de respiración. Y eso ayuda, ¿sí? Esto es muy fundamental, esto es muy importante porque se han hecho estudios, esto tiene muchos estudios de cómo personas que están súper enojadas, no sé qué, les dicen como, pero ¿no será que usted más bien está frustrado? Y apenas ella dice, uy, sí, yo estoy frustrada. De una vez, su nivel ni me acuerdo ya los químicos que hay, los que efectúan ahí, bajan. Y ya su emoción disminuye de un 7 a un 4, solo con el hecho de identificarla. Entonces esto es importantísimo, aprender a identificar mis emociones, cómo se colocan en mí, cómo responden, cómo están, eso es fundamental. Después dice, validar la emoción. La emoción no es el problema, ¿sí? Entonces si estoy enojado no es, ay no, estoy enojado, la estoy embarrando. No, es normal, estoy enojado, ¿sí? El problema es cómo reacciono a la emoción. ¿Sí? Y eso es lo que yo tengo que empezar a mirar. Entonces, listos. Primero es aceptar la emoción porque hace parte de lo que Dios nos ha dado. Dios nos creó con emociones. Entonces, yo debo aceptarla. O sea, estoy enojado, ¿sí? Pero yo, ¿cómo debo reaccionar ante esa emoción? Y para eso se debe hacer un plan de acción. Y es, ¿cómo me gustaría reaccionar ante estas situaciones? Esto no lo hago en el momento en el que estoy caliente, en el que estoy enojado. Esto se hace con tiempo, ¿sí? ¿Cómo reaccionaría esa persona? ¿Cómo reaccionaría yo siendo una persona que controla el enojo? ¿Sí? Y para eso tengo que escribir. O bueno, pensarlo. No, es mejor escribirlo. Realmente no seamos perezosos, que esto es un trabajo bueno. Yo debo escribir. Y para hacerlo debo colocar ciertos valores como fundamentos, ¿sí? Para mí es importante el respeto. Entonces yo debo fundamentar mi reacción en base al respeto, al amor, a la compasión. ¿Sí? Eso es lo que yo debo hacer. ¿Qué es lo que basado en esos principios de valores, yo entonces hago un plan de acción? Soy una persona que no va a alzar la voz. Soy una persona que va a demostrar su disgusto, porque a mí me cuesta demostrar mi enojo. Cuando yo soy de los que les llega el plato mal en la comida, cuando pide a la mesa y yo, bueno, o sea, yo quería papas y me llegó sopa, bueno, o sea, pero pues es bueno decirle al restaurante, oye, te equivocaste, o sea, yo quería otra cosa. No decirle, ay, pero ¿por qué me trae esto? Ya no. O sea, es bien porque le estoy también quitando la posibilidad de mejora al establecimiento en el que estoy. Somos malos clientes si no hacemos eso. Entonces, es necesario, o sea, pero entonces, claro, yo lo hago desde el respeto, desde el amor, desde la compasión, desde esos valores que yo ya determiné, entonces, con mis hijos. Si realmente este chino me saca la piedra y, mejor dicho, me tiene ya hasta aquí, ¿yo cómo voy a reaccionar?
porque voy a reaccionar de una vez y le voy a dar, o más bien digo, voy, me siento, hablo, empiezo a decir, bueno, pero ¿por qué? Y o sea, eso créanme que es muy complejo, es muy difícil, pero se debe hacer. O sea, hay que esforzarnos en este tipo de cosas. Desengancharme de la emoción. ¿Sí? La emoción no me define. Muchas personas tienen y recomiendan, que pues es un error ya hoy identificado, es que esto varía mucho. Recomendaron por mucho tiempo que si mi hijo se enojaba, yo tenía que darle un peluche para que él le diera ese peluche y desahogara su enojo. Y pues era un peluche, ¿sí? Porque se suponía que el muchacho tenía que salir de eso, ¿sí? Y no, porque el enojo no me define, el enojo no, mis emociones no definen mis actos, ¿sí? Mis actos, yo controlo mis emociones, no mis emociones me controlan. Si yo le enseño a un niño que cuando está enojado lo que tiene que coger es coger un peluche y darle a ese peluche, pues estoy diciéndole al niño que él se identifica con su emoción le da sus actos, claro. Inicialmente él podrá darle a un peluche, pero cuando sea más grande y no pueda controlarse, es muy difícil. Ya si estoy acostumbrado a reaccionar con agresividad, pues es más fácil pasarlo a una persona que decir no. Entonces, las emociones no definen mis actos. Entonces, el siguiente paso es desenganchar eso. O sea, las emociones sí efectivamente están en mí, las debo controlar, pero no definen cómo debo actuar. Y por último, pues debo actuar conforme a lo que planeé. ¿Sí? Esos son los pasos que debo empezar y esto es algo básico, créanme que esto es algo sencillo, pero es lo que yo creo que deberíamos nosotros empezar a investigar. O sea, esto solo es un pincelado así. Se necesita mucho autocontrol, se necesita estar indagando constantemente, se necesita no desistir, ¿sí? O sea, créanme que estas 3 primeras, no desistir. Empecemos por cambios pequeños. Yo no tampoco voy a pretender que a la primera lo voy a sacar, no voy a pretender que lo voy a hacer cuando estoy en número 10 de enojo. No, si me cogió y la embarré, pues tengo que aceptar mis errores, pedir disculpas, enmendar mis daños, pero empezar a saber, o sea, el primero es eso, no quedarnos con que así ya soy así, sino, o sea, estoy mejorando, estoy en proceso. Y tengo que empezar a indagar. Y créanme que esto es fundamental, porque más adelante vamos a ver la importancia de vivir en pro de la reconciliación. Y si yo estoy enojado, no puedo reconciliarme. O sea, si no es si estoy enojado, perdón. Es si no controlo mi enojo, no puedo reconciliarme. Porque yo puedo estar enojado y reconciliarme. ¿Sí? Eso se manejará después. Pero sí es necesario que aprendamos a controlar el enojo para poder andar en reconciliación, que es el primero. Y ser justos, a practicar justicia en este aspecto. Porque créanme, o sea, eso soluciona todas las relaciones de amigos, de papá e hijo, de esposos. O sea, mucho del rencor que hay entre parejas y que después de muchos años se separan es porque no son capaces de generar reconciliación. Algo que creo yo que nos ha ayudado mucho a Mayra y a mí es el hecho que nosotros cuando nos disgustamos no pasa 2 horas y ya estamos buscando la reconciliación. Y no porque lo aprendimos desde el principio, o sea, obviamente han sido mucho tiempo de estar trabajándolo, pero eso ha ayudado muchísimo, o sea, porque nosotros constantemente estamos buscando, a pesar de que yo sienta que ella la embarró siempre, o que ella crea que ella siempre tiene la razón. Porque siempre va a pasar eso. O sea, siempre el que está enojado siempre va a creer que él es el que tiene la razón. Pero si nosotros siempre buscamos la reconciliación, eso va a ayudar muchísimo, va a quitar todas esas heridas, porque cuando uno está enojado empieza a maquinar y empieza a imaginarse un montón de cosas y a aumentar el problema y si no soluciona, si no soy de los que deja ahí olvidar, pues entonces eso queda ahí acumulado y cuando se vuelva a presentar otra situación, pues ya vengo con toda esa carga y eso voy a estar ahí guardando rencor y rencor y rencor. Y eso solo en el matrimonio, imagínense los hijos. Cuando yo estoy encima todo el tiempo dándoles, imagínense los empleados. O sea, créanme que ninguna relación va a ser fructífera si yo no controlo la emoción del enojo. ¿Listos? Por eso es importantísimo.
Si no aprendemos a manejar el enojo, es una injusticia grave. ¿Sí? Eso es lo que la conclusión, o sea, realmente es una injusticia grave porque vamos a ser súper malos en la comunión con otras personas, que es lo básico de nosotros como discípulos de Jesús. ¿Listos?